El cliente ya tiene opciones antes de hablar contigo. Ya vio precios, ya comparó, ya escuchó promesas. Y aún así, cuando llega a tu conversación, no está buscando el mejor producto. Está buscando una señal interna que le diga si puede confiar. Hoy vas a entender por qué hay personas capaces de vender incluso lo que parece imposible, mientras otras fracasan, ofreciendo algo objetivamente bueno. Y vas a descubrir por qué el verdadero acto de vender no ocurre en el discurso, sino en la percepción que el cliente forma de ti antes de decidir. Quédate hasta el final, porque más adelante se revela la diferencia real entre quien vende una vez y quien logra que el cliente regrese sin sentirse perseguido. Estás en Audiolibros, un espacio donde se trabaja la psicología del valor, la presencia y el liderazgo comercial desde un lugar maduro y consciente. Empecemos. Vender arena en un desierto no tiene que ver con el producto. Tiene que ver con la percepción. En un entorno donde todos ofrecen algo similar, el cliente no compara características, compara sensaciones. No evalúa listas de beneficios, evalúa cómo se siente contigo. El valor no vive en el objeto, vive en la experiencia emocional que se activa cuando el cliente interactúa con tu presencia. Por eso hay vendedores que pueden cobrar más, vender más y ser elegidos incluso cuando su oferta no parece distinta. No venden cosas, venden seguridad. Venden una sensación de orden interno que el cliente necesita más de lo que admite. Aquí aparece una verdad incómoda. Convencer es el camino más rápido para perder autoridad. Cuando intentas demostrar, explicar de más o justificar tu propuesta, el cliente percibe necesidad y la necesidad degrada el valor. El cerebro humano funciona así. Cuando siente que alguien necesita que le compren, interpreta que algo no está firme. En cambio, cuando percibe a alguien estable, seguro y no reactivo, interpreta que hay valor real. Por eso vender no es empujar, es sostener, no es insistir, es permanecer en tu eje. Mientras el cliente decide, el que convence persigue, el que lidera atrae. El producto por sí solo no vende. Puede ser excelente, bien diseñado y útil, pero si la postura interna del vendedor es débil, el cliente lo percibe como prescindible. En cambio, un producto común, sostenido por una presencia sólida, se vuelve deseable. El cliente no compra lo que ofreces, compra cómo se siente al considerarlo, compra la tranquilidad de estar en manos de alguien que sabe lo que hace. Y esa seguridad no se comunica con palabras, se transmite con energía. Lo que viene ahora es crucial, porque muchos creen que vender lo imposible requiere carisma o técnicas especiales. La realidad es más simple y más exigente. Requiere coherencia interna. Cuando tu postura es estable, cuando no dependes emocionalmente del resultado, el cliente baja la guardia, deja de protegerse. Y en ese momento, incluso una propuesta que parecía innecesaria empieza a tener sentido. No porque el producto cambió, sino porque cambió el contexto emocional en el que se presenta. Aquí entra la psicología del valor. El valor no es un número, es una sensación. El cliente siente valor cuando percibe claridad, orden y dirección. Siente valor cuando no lo presionan, cuando no lo persiguen, cuando no lo empujan a decidir rápido. Siente valor cuando alguien lo acompaña con calma, sin urgencia, sin ansiedad. Esa calma es interpretada como liderazgo. Y el liderazgo genera repetición de compra, porque el cliente no solo compra una vez, quiere volver a sentir esa experiencia. Observa esto con atención. Los clientes regresan cuando no se sienten perseguidos. Regresan cuando sienten que eligieron libremente. Regresan cuando la experiencia de compra no los dejó tensos, sino tranquilos. El vendedor que insiste consigue cierres forzados. El vendedor que sostiene consigue relaciones. Y las relaciones son las que permiten vender una y otra vez, incluso cuando el mercado está saturado. Esta es la diferencia entre vender arena una vez y convertirse en la referencia a la que el cliente vuelve, aún rodeado de desierto. La autoridad silenciosa no se construye hablando más, sino reaccionando menos. Se construye cuando no te desórdenas ante la duda del cliente, cuando no cambias tu tono ante una objeción, cuando no te justificas ante un silencio. Esa estabilidad crea una conexión emocional profunda, porque el cliente siente que puede apoyarse en ti. No lo dices, lo transmites. Y cuando eso ocurre, vender deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia. Vender desde liderazgo no es dominar al cliente, es ordenar la experiencia. Es marcar un ritmo, es sostener un marco donde el cliente se siente acompañado, no presionado. El liderazgo comercial verdadero no busca aprobación, ofrece dirección. Y la dirección es una de las necesidades emocionales más profundas del ser humano, especialmente cuando debe tomar decisiones. Cuando el cliente siente que tú tienes claridad, su mente descansa. Y cuando su mente descansa, decide.
Lo que viene ahora es la parte que la mayoría pasa por alto, y es justamente lo que hace que algunos vendan incluso cuando el mercado parece saturado. Si te vas ahora, te quedas con lo superficial. Hasta aquí queda clara una verdad incómoda. No se vende por el producto, se vende por la percepción. No gana quien convence, gana quien sostiene. Y el valor no se explica, se transmite. A partir de aquí, la mirada se vuelve más profunda. Vamos a entrar en cómo se construye esa percepción desde dentro, cómo se transmite autoridad sin nombrarla y por qué la repetición de compra nunca es una técnica, sino una consecuencia emocional. Si esta forma de entender las ventas conecta contigo, puedes seguir el canal. Aquí no trabajamos técnicas rápidas, sino presencia, percepción y liderazgo comercial sostenido. Hay algo que casi nadie entiende sobre la percepción de valor. No se crea en el momento de la oferta, se crea antes. El cliente empieza a decidir cuando entra en contacto con tu forma de estar, no con tu forma de hablar. Antes de evaluar lo que vendes, evalúa cómo te sostienes. Observa si estás cómodo en tu lugar, si pareces necesitar el resultado, si reaccionas ante su duda o si permaneces estable. Esa lectura ocurre en segundos y define todo lo que viene después. Por eso hay personas capaces de vender incluso cuando el producto parece innecesario. No venden desde la carencia, venden desde presencia. La presencia es una energía silenciosa que ordena la conversación sin imponer nada. Cuando un vendedor tiene presencia, el cliente siente que alguien lleva el timón. No se siente empujado, se siente guiado. Y esa sensación es profundamente atractiva para la mente humana, porque reduce la incertidumbre. El cliente no quiere tomar decisiones solo, quiere sentir que hay un criterio firme acompañándolo. Cuando percibe eso en ti, el valor se eleva automáticamente, no porque hayas explicado mejor, sino porque transmites estabilidad. Aquí aparece una distinción fundamental: vender desde necesidad o vender desde liderazgo. El vendedor que necesita cerrar cambia su tono, acelera su ritmo, adapta su discurso para agradar. El cliente lo percibe como alguien que busca aprobación. En cambio, el vendedor que lidera mantiene su postura incluso si el cliente duda. No se tensa, no se justifica, no se defiende. Esa coherencia interna genera respeto, y el respeto es una de las bases más sólidas del valor percibido. Sin respeto, no hay repetición de compra. Muchos creen que para vender más hay que estar más presentes, escribir más, explicar más. En realidad ocurre lo contrario. El exceso de palabras suele ser un síntoma de inseguridad. Cuando alguien está seguro de su valor, no necesita adornarlo. Habla con calma, elige bien sus palabras y deja espacios. Esos espacios no son vacíos, son contenedores emocionales donde el cliente procesa y decide. La mente del comprador agradece esos silencios porque le permiten sentir que no está siendo empujado. Aquí es donde se empieza a vender arena en el desierto. No porque el cliente no tenga arena, sino porque no tiene dirección. Está rodeado de opciones, pero no sabe cuál elegir. Y cuando alguien aparece con una presencia clara, firme y tranquila, se convierte en referencia. El cliente no compra porque lo necesite, compra porque confía. Y la confianza no se negocia ni se construye con técnicas, se transmite. Observa esto con atención. El cliente vuelve cuando la experiencia fue emocionalmente cómoda. No vuelve cuando lo convenciste. Vuelve cuando se sintió respetado. No vuelve cuando lo presionaste. Vuelve cuando lo acompañaste sin invadir. Esa sensación de libertad dentro de un marco claro es la base de la repetición. De compra, el cliente siente que eligió bien, y el ser humano tiende a repetir decisiones que refuerzan su identidad de buen decisor. La psicología de la repetición funciona así. Cuando una experiencia de compra refuerza la sensación interna de control y seguridad, el cerebro la guarda como referencia positiva. La próxima vez que necesite algo similar, buscará esa misma fuente, no por precio, no por producto, sino por sensación. Por eso hay vendedores a los que siempre se vuelve, incluso cuando hay opciones más baratas o más visibles. No son recordados por lo que vendieron, sino por cómo hicieron sentir. Aquí entra la conexión emocional real, no la emocionalidad exagerada. Conectar no es ser simpático ni cercano de forma artificial. Conectar es estar presente sin expectativas, es escuchar sin preparar una respuesta para vender. Es sostener tu criterio sin imponerlo. Esa combinación genera una confianza profunda, porque el cliente siente que no estás jugando un rol, sino actuando desde coherencia. Y la coherencia es uno de los lenguajes más persuasivos que existen. La autoridad silenciosa se manifiesta especialmente cuando el cliente duda. Ahí es donde muchos se desordenan. Intentan justificar, ofrecer descuentos, cambiar la propuesta o explicar de más. Todo eso debilita la percepción de valor. En cambio, cuando mantienes tu postura, cuando no cambias tu energía ante la incertidumbre del otro, el cliente siente que hay solidez. Y la solidez calma. La calma vende más que cualquier argumento.
Vender desde liderazgo implica aceptar que no todos avanzarán. Y estar bien con eso, esa aceptación te libera de la necesidad de convencer. Cuando no necesitas que todos compren, los que están listos se acercan con más facilidad. El cliente percibe que no estás intentando capturarlo y eso despierta curiosidad y respeto. Paradójicamente, cuanto menos persigues, más atractivo te vuelves. No por estrategia, sino por energía. Hasta aquí queda claro algo que incomoda a muchos. El valor no se crea cuando ofreces, se crea cuando te sostienes. La presencia vende más que cualquier discurso. La calma genera confianza y la repetición de compra nunca es una técnica, siempre es una consecuencia. Si este enfoque te está mostrando una forma distinta de vender, escribe en los comentarios la palabra arena. No es por el comentario en sí, es para saber cuántos estamos listos para profundizar de verdad en este tipo de contenido. A partir de aquí entramos en una capa más exigente: liderazgo comercial, autoridad sin imposición y el poder real del desapego. Hay un punto exacto en el que la venta deja de depender del producto y pasa a depender por completo de tu liderazgo interior. Ese punto aparece cuando el cliente duda. La duda es el territorio donde se define todo, no porque sea un obstáculo, sino porque es una prueba silenciosa. El cliente no duda para desafiarte, duda para medir si tu estabilidad es real o solo aparente. Observa si cambias tu tono, si te explicas de más, si te apresuras, si intentas cerrar. En ese instante, sin saberlo, te está entregando el control emocional de la conversación y la mayoría lo pierde ahí. El liderazgo comercial no se demuestra cuando el cliente está entusiasmado, se demuestra cuando el entusiasmo baja, cuando el ritmo se ralentiza, cuando el silencio aparece, cuando la respuesta no llega. El vendedor inmaduro interpreta ese momento como peligro y reacciona. El vendedor maduro lo interpreta como proceso y se sostiene. Esa diferencia, invisible para muchos, es la que permite vender incluso cuando el mercado parece saturado. Porque en un desierto lleno de arena, lo escaso no es el producto, lo escaso es la presencia. Sostener autoridad sin imponerte requiere una comprensión profunda de tu propio valor. No del valor de lo que vendes, sino del valor de tu criterio. Cuando confías en tu criterio, no necesitas defenderlo. Y cuando no lo defiendes, el cliente deja de atacarlo. Esta es una paradoja psicológica poderosa. Cuanto menos luchas por tu valor, más valor percibe el otro. No porque seas pasivo, sino porque estás firme. La firmeza verdadera no hace ruido. Aquí entra el desapego, uno de los conceptos más malinterpretados en ventas. Desapego no es indiferencia. No es frialdad, no es distancia emocional. Desapego es no necesitar que el cliente valide tu valor con su compra. Es poder acompañar sin aferrarte al resultado. Cuando el cliente percibe eso, algo cambia en su interior. Siente respetado y el respeto abre puertas que la insistencia siempre cierra. Vender arena en un desierto implica aceptar que el cliente ya tiene arena, ya tiene opciones, ya tiene información, ya tiene experiencias previas. Tu función no es convencerlo de que necesita más, sino mostrarle por qué contigo la experiencia es distinta. Y esa diferencia no está en el producto, está en la forma, en cómo escuchas, en cómo esperas, en cómo no te alteras cuando el cliente no responde, en cómo mantienes tu marco incluso cuando la conversación se enfría. Eso es liderazgo aplicado a la venta. Hay algo que ocurre cuando un vendedor deja de perseguir. El cliente empieza a acercarse, no de inmediato, no siempre de forma consciente, pero ocurre. El cerebro humano se siente atraído por lo que no intenta atraparlo. Se siente más cómodo eligiendo cuando no hay presión. Y cuando la elección se hace desde comodidad, la satisfacción posterior es mayor. Esa satisfacción es la base de la repetición de compra. El cliente vuelve porque quiere repetir la sensación, no porque necesite el producto. La repetición de compra es un fenómeno emocional, no racional. El cliente regresa al lugar donde se sintió bien consigo mismo, donde no se sintió apurado, donde no se sintió menos informado, donde no se sintió presionado, donde no tuvo que defender su decisión. Cuando tu forma de vender genera esa experiencia, te conviertes en referencia. Y una referencia no compite por precio, compite por confianza. En realidad, ni siquiera compite, simplemente es elegida. Aquí es importante comprender que la autoridad silenciosa no se anuncia, se manifiesta. No dices que eres líder, actúas como tal. No dices que tienes experiencia, se nota en cómo manejas la conversación. No dices que tu producto es valioso, el cliente lo deduce por la calma con la que lo presentas. Esta coherencia entre lo que eres y lo que transmites crea una percepción sólida que no se rompe fácilmente. Y esa solidez permite vender incluso cuando otros no logran diferenciarse. Hay vendedores que hablan mucho de conexión emocional, pero confunden conexión con exceso de cercanía. La conexión real no invade, no pregunta de más, no se apoya en la simpatía, se basa en la presencia. En estar realmente ahí, sin agenda oculta,
Cuando el cliente siente que no estás jugando un papel, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, empieza a confiar. La confianza no se pide, se gana sosteniendo una postura clara a lo largo del tiempo. En este punto del audiolibro ya puedes ver con claridad que vender lo imposible no es un acto extraordinario. Es el resultado natural de una forma de estar. Cuando vendes desde liderazgo, no necesitas demostrar nada. Cuando vendes desde necesidad, todo se vuelve una demostración. El cliente percibe esa diferencia incluso si no sabe explicarla. Y siempre elige al que no necesita convencerlo. Lo que viene ahora es donde muchos fallan sin darse cuenta. No es el cierre de la venta, es el cierre emocional que decide si el cliente vuelve o no. Aquí se entiende por qué algunos venden una vez y otros se convierten en la elección natural, incluso cuando no están presentes. Si este punto se comprende, todo lo anterior cobra sentido. Llegamos al punto donde todo se ordena, no al cierre de una venta, sino al cierre emocional que define si el cliente vuelve o desaparece. Porque vender una vez es relativamente fácil cuando hay interés, pero lograr que el cliente regrese es otra cosa. Ahí ya no basta con haber ofrecido algo útil. Ahí entra en juego la huella que dejaste en su percepción. El cliente no vuelve por lo que compró, vuelve por cómo se sintió al comprarlo. Y esa sensación se construye desde la forma en que sostuviste la relación, no desde el resultado. El verdadero cierre no ocurre cuando el cliente dice sí. Ocurre cuando termina la interacción y su mente queda en calma, cuando no siente que fue empujado, cuando no siente que cedió, cuando no siente que tuvo que defender su decisión. Ese estado interno es lo que hace que tiempo después piense en ti sin que lo busques. La mayoría de vendedores cierra una venta y pierde al cliente. El vendedor que lidera cierra una experiencia y gana una referencia emocional. Esa referencia es la que permite vender de nuevo, incluso sin hablar. Aquí aparece una idea fundamental. El cliente regresa cuando siente que eligió bien, no cuando siente que lo convencieron. Elegir bien refuerza su identidad, le da seguridad interna, le permite confiar más en sí mismo. Y cuando una experiencia comercial contribuye a eso, el cerebro la registra como valiosa. No importa si fue un producto simple o algo aparentemente común, la experiencia fue sólida. Y eso es lo que se repite. Por eso hay personas que venden arena en el desierto, una y otra vez, porque no venden objetos, venden una experiencia de claridad. Cerrar sin cerrar significa no marcar el final como un punto de presión. Significa dejar la conversación abierta pero ordenada. El cliente debe sentir que hay continuidad posible, no dependencia. Cuando terminas una interacción desde calma, sin urgencia y sin expectativas visibles, el cliente se lleva la sensación de que puede volver cuando quiera. Y lo hará precisamente porque no lo atrapaste. La libertad genera confianza. La confianza genera retorno. Aquí entra la última capa de la autoridad silenciosa. Saber retirarte sin desaparecer. No insistir, pero tampoco cortar. No perseguir, pero tampoco abandonar. Mantener una presencia estable que no invade. Esa postura transmite madurez. Y la madurez es extremadamente atractiva en un mercado lleno de ruido, presión y urgencia. El cliente siente que contigo no tiene que defenderse. Y cuando no se defiende, se abre. La psicología de la repetición de compra funciona de manera muy simple y muy profunda. El cerebro busca repetir experiencias que le dieron sensación de control y seguridad. Si tu forma de vender produjo eso, te conviertes en una referencia interna. El cliente no recuerda exactamente qué dijiste, recuerda cómo lo hiciste sentir respecto a sí mismo. Si se sintió capaz, tranquilo y respetado, tu valor se multiplica con el tiempo. No necesitas estar presente todo el tiempo. Tu presencia ya quedó instalada. Aquí hay un matiz humano importante. Cuando vendes desde el liderazgo, aceptas que no todos volverán y esa aceptación es precisamente lo que hace que muchos regresen. Porque no estás esperando, porque no estás calculando, porque no estás calculando, porque no estás calculando, porque no estás calculando, porque no estás midiendo cada interacción como una oportunidad, porque no estás midiendo cada interacción como una oportunidad, porque no estás midiendo cada Esa tranquilidad se transmite y el cliente le agradece incluso sin decirlo. La autoridad real no se aferra, confía. Vender arena en un desierto es, en el fondo, un acto de coherencia interna. Es sostener tu valor incluso cuando el entorno parece saturado. Es no competir por atención, sino convertirte en referencia. Es entender que el cliente no necesita más productos, necesita menos tensión. Y quien le ofrece menos tensión, más claridad y más dirección. Gana sin luchar, no por astucia, sino por presencia. Este audiolibro se cierra con una reflexión que ordena todo lo anterior. No vendas para ser elegido, vende desde el lugar de quien ya eligió su postura. No busques convencer, sostén. No persigas al cliente, permanece. No intentes destacar,
Sé consistente. El cliente correcto reconocerá esa energía y volverá. No porque lo llamaste, sino porque lo dejaste en paz con una sensación de seguridad que no encontró en otro lugar. Ese es el verdadero poder de vender. No vender cosas, no vender palabras, vender una experiencia interna que el cliente quiere volver a sentir. Y cuando eso ocurre, incluso en medio del desierto, siempre habrá alguien dispuesto a comprar arena y a volver por más. Si este audiolibro te ayudó a entender por qué vender no es convencer, sino sostener una presencia que el cliente respeta, el siguiente paso es natural. En el próximo video profundizamos en cómo mantener autoridad cuando el cliente duda, guarda silencio o parece alejarse. No es un contenido rápido, es una continuación lógica para quienes quieren vender desde liderazgo y no desde necesidad. Cuando estés listo, sigue con el siguiente audiolibro del canal.